Entonces, ahí les tiene que haber llegado un mensajito, ¿cierto?, de grabación. Y Profesora, vamos a... Cuéntame. profesora, hola, buenas tardes, ¿tendrá el micrófono tapado? Se escucha un poco raro. ¿De No, verdad? sí, no está tan nítido como otras veces. Me parece mucho que es porque hay otro micrófono abierto. Sí, a ver, los voy a silenciar. Dame un minutito, espérame. Ya. ¿Ahí se escucha mejor? ¿El dedito, levántenlo? Mejor. Ya, es porque ahí vienen otros micrófonos abiertos. Ya, profe. Súper. Ya, vamos a comenzar. La verdad que nosotros habíamos estado con 2 talleres previos de evaluación y como es tan extenso, ¿cierto?, el tema, yo les propuse poder continuarlo esta semana con un tercer taller de evaluación para poder ir aclarando nuestras dudas, para poder en el fondo que esta temática quedara igual como súper clarita, ¿ya? Entonces, yo voy a comenzar y yo le había dicho que habían, bueno, las profesoras que no habían estado en los talleres anteriores, si ustedes lo requieren, me pueden solicitar los 2 videos previos para que también puedan ir comprendiendo un poquito en lo que íbamos. ¿Por qué? Porque estos talleres se enfocan en lo que es el decreto 67. ¿Y cuál es el decreto 67? Es la modificación de la ley de evaluación. Y la ley de evaluación es transversal a educación parvularia, a educación básica, diferencial, ¿cierto? Como ya lo hemos trabajado anteriormente. Pero sin embargo, nos quedaron temáticas que es súper importante revisar. Y de hecho, me voy a ir aquí, acá. Espérenme, que nosotros habíamos quedado aquí. Ya, habíamos quedado aquí. Y aquí es la parte que era un poco más relevante y que yo les dije, pucha, a mí me interesa en el fondo que lo podamos abordar de forma correcta, de forma, ¿cierto?, con dedicación para que ustedes no se me confundieran. Entonces, nosotros habíamos hecho todo un análisis de lo que era la evaluación formativa, de lo que los elementos propios, ¿cierto?, del proceso del decreto 67, cómo era la retroalimentación, cómo era la metacognición y cómo era el proceso formativo. Y ahí también lo mezclábamos con algunos elementos de la evaluación auténtica, que correspondía a educación parvularia, y también con el modelo ecológico funcional que corresponde a educación diferencial. Pero yo les explicaba que esos modelos vienen a complementar un poco la ley, pero sí o sí el que los rige es la evaluación formativa y el decreto 67. Ahora viene un poquito la parte práctica de entender cómo yo lo voy a ir a aplicar. Y fíjense que la ley, si ustedes revisan la ley indica que hay 4 estrategias de evaluación formativa en el aula que, usadas en conjunto y de forma sistemática, dan a la evaluación un mayor uso pedagógico. Y la ley los propone, no es que yo lo haya inventado, no es que yo lo haya sacado de un documento X, o sea, están dentro de la ley. O sea, fíjense lo importante que es, porque la ley también nos indica 4 estrategias que yo puedo usar para implementar la evaluación formativa. Entonces, los profesores que están en proceso de evaluación docente, los profes que inician su clase grabada, es súper importante. ¿Por qué? Porque la primera estrategia que enfoca el decreto 67 me dice que yo debo compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro. Entonces, recuerden que el día de ayer yo hice un taller de lo que es clase grabada, ¿ya? De cómo ustedes debían enfocar su clase grabada. Y también les expliqué que era súper importante compartir los objetivos de aprendizaje con los estudiantes, poder contextualizarlo. Y fíjate que es una de las estrategias que propone el decreto 67. O sea, cuando yo a ustedes les reviso sus clases y sus procesos de planificación de experiencia de aprendizaje, cuando yo les digo, profe, ojo, acá el objetivo no está contextualizado, no es porque a mí se me haya ocurrido, sino porque es una estrategia que está dentro de la ley del decreto de evaluación, ¿ya? La segunda es diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje. Si yo lo llevo a un plano también de talleres, también es donde yo les he explicado la importancia de que ustedes puedan contextualizar sus objetivos, que puedan contextualizar las actividades, ¿cierto?, que ustedes van a trabajar con los estudiantes con la finalidad que permitan evidenciar el aprendizaje. Y acá es donde yo les digo,
profe, la habilidad, el contenido y la actitud que usted desarrolle tiene que ser observable. La 3 es la retroalimentación efectiva y oportuna, que también le hemos dado mucho a este punto, ya que también lo vimos como foco principal. Y la 4 y la última estrategia, que es la cuarta, es dar oportunidades para la auto y coevaluación, que también, yo en todos los talleres que he hecho, les he explicado la importancia de incorporar estos procesos formativos como procesos evaluativos. ¿Por qué? Porque el decreto 67 los presenta como la cuarta estrategia de ley. Entonces, es súper importante. ¿Qué les parece lo que les presento hasta acá? ¿Le hace sentido con todo lo que hemos trabajado, todos estos talleres, profe? ¿O no? ¿Sí o no? Totalmente. De hecho, es como escuchar lo que usted habla en todos los talleres, pero como punteado. Sí, de hecho, entonces cuando a mí me da risa porque, a ver, ¿por qué? Porque cuando yo a ustedes los capacito en todos los talleres, yo creo que a lo mejor ahora recién se están dando cuenta de que tenía una línea de trabajo súper intencionalizada, que todas las temáticas que yo trabajé con ustedes en los talleres previos no obedecen a algo azaroso. No es porque yo un día me levanté y se me ocurrió trabajar tal tema con ustedes. Si ustedes se fijan, todo lo que yo les he enseñado está alineado con el decreto 67, con lo que es la parte formativa de evaluación, pero también con lo que le van a evaluar en la clase grabada, con lo que van a necesitar en la experiencia de aprendizaje. Por ende, se pueden dar cuenta que todo está alineado, o sea, la educación de hoy por hoy no se puede ver como partes distintas, sino que es un todo. Entonces, hoy día creo que ustedes pueden comprobar que todo lo que ustedes han recibido en capacitación está totalmente intencionalizado para que todo cuadre, para que todo sea transversal. Y este es un claro ejemplo. Estos 4 puntos que yo estoy prestando hoy día, nosotros lo hemos trabajado durante todo el asesoramiento y a lo mejor hoy día le hace un sentido. A lo mejor hoy día ustedes encuentran la secuencia de por qué yo le doy tanto énfasis a estos puntos. Pero en teoría no es de forma azarosa, tenía una intención. Y la intención, ¿cuál era? De que les sirva para poder aplicarlo en cualquier contexto educativo. Entonces, un poco esa era como la finalidad. Ahora, vamos a analizar la primera estrategia, que es compartir objetivos de aprendizaje y niveles de logro con los estudiantes. Entonces, el decreto 67 también me explica cómo yo debo trabajar la estrategia, cómo yo debo presentar a los chicos. Me dice que apunta a que los estudiantes puedan comprender hacia dónde van o qué es lo que se espera que aprendan. Y acá entra mucho sentido cuando yo les decía, profesoras, el objetivo no pueden llegar y presentarlo y nombrarlo, tienen que explicarlo, tienen que contextualizarlo. El estudiante debe saber qué es lo que va a aprender, qué es lo que usted espera que él logre. Y acá también es donde entra la ruta de aprendizaje, ¿cierto? La evaluación del objetivo al final de la clase, que yo le explicaba que incorporaran auto y evaluación. O sea, es por eso que yo era tan enfática en mencionarles la importancia de intencionalizar y que el alumno comprenda qué es lo que va a trabajar en la sala de clase. Una práctica frecuente es explicar los objetivos de aprendizaje, anotándolos en la pizarra al comienzo de la clase. Pero sin embargo, esto pocas veces es suficiente para que los o la estudiante entiendan lo que se espera. Antiguamente a nosotros nos formaron diciéndonos, basta que solo en la pizarra coloque el objetivo, ¿sí o no? Yo no los veo, así que me tienen que hablar. Sí, así es. ¿Cierto que sí? Ya, y si uno escribía el objetivo en la pizarra, estaba como listo. No, el decreto 67 nos indica que yo debo explicar en qué consisten los objetivos de aprendizaje. Debo explicarle al estudiante hacia dónde vamos a ir y qué es lo que yo espero que ellos logren. Y esto se trabaja en cualquier nivel educativo, o sea, desde prebásica hasta contextos de encierro. Yo debo explicar, ustedes me pueden decir, pero es que un estudiante pequeño no va a entender. Es que claro que va a entender dependiendo de cómo usted se lo explique. Ahora, ahí es donde yo apelo también a la gestión del profe, en que en una gestión limpia,
también que utilice un lenguaje, ¿cierto?, claro y que no se entrampe con un lenguaje técnico, porque los estudiantes no van a aprender. Los criterios de logro. Los criterios de logro vienen a ser un poco los indicadores que también yo los obligué a construir cuando construyeron sus objetivos de aprendizaje. Y muchos no entendían por qué yo los obligaba a construir indicadores. Pero, sin embargo, vuelvo a mencionar, todo tiene una intencionalidad. ¿Por qué? Porque los indicadores se transforman en nuestros criterios de logro, que ayudan a describir cómo se ve el aprendizaje en el nivel de desarrollo esperado y, por lo tanto, permite a los estudiantes visibilizarlo mejor. Profesora, disculpe. Corresponden como aspectos del objetivo. ¿Podría Cuéntame. decir eso mismo un poquitito más lento? No alcancé a escribir. Pero indicador. ¿por qué no escribir si vas a grabar algo, profe? Porque es mi Bueno, estrategia, perdón. Ah, ya, perfecto. Yo no puedo ir en contra de su estrategia, así que lo repito. Ya, yo les explicaba que los criterios de logro vienen a transformarse un poco en los indicadores de evaluación. Entonces, cuando ustedes tienen un objetivo específico, generalmente eso va acompañado a lo menos con 2 indicadores de evaluación. Y eso me permite, ¿cierto?, saber lo que el alumno debe lograr en la clase. Por ejemplo, si yo tengo un objetivo que tiene que ver con comprender textos extrayendo información explícita e implícita de textos narrativos, yo puedo construir, por ejemplo, 2 indicadores de logro o criterios de logro, que puede ser 1, pueden extraer información explícita, y otro pudiese ser, extraen información implícita del texto dado. Fíjate que son 2 indicadores de logro que me van a permitir evaluar si el alumno lo logró. Entonces, es por eso la importancia de los indicadores. Y no es que yo a ustedes los haya obligado a construir indicadores porque les quería hacer la pega más difícil. No, es porque es imposible evaluar un objetivo de clase sin los criterios de logro o sin los indicadores de evaluación. ¿Ya? Entonces, quizás ahora ustedes comprenden un poquito más por qué yo les exigía ciertas cosas, pero es porque se enmarca en un contexto de intención. ¿Dudas? ¿Nada? Ok, continúo. Ejemplo de cómo trabajar criterios de logro con los estudiantes. A ver, existen múltiples técnicas para ayudar a que los estudiantes comprendan los objetivos de aprendizaje y los criterios de logro. Y, por ejemplo, ahora vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, haciendo preguntas o parafraseando. Es posible compartir los objetivos de aprendizaje y los criterios de logro planteando preguntas sobre algunas palabras clave que contengan o pidiendo a las o los estudiantes que lo expliquen con sus propias palabras. Los profesores que están conmigo en el asesoramiento, yo siempre les digo, profesora, cuando presente el objetivo, tiene que hacer algunas preguntas que permitan, ¿cierto?, tomar elementos del objetivo. ¿Para qué? Para ver si el alumno está comprendiendo. Por ejemplo, si vamos a trabajar la habilidad de descripción, ¿cómo describirías tal cosa? Y fíjate que de esa manera yo estoy haciendo una contextualización de mi objetivo. Otra opción es guiar una conversación a partir de preguntas que los sitúen en un problema vinculado con él o los objetivos y permitan mostrar su relevancia y su relación con lo aprendido antes. Y esto se enmarca en ¿qué? En la activación de research previo y en la contextualización, que nosotros también le hemos dado duro a ese proceso, ¿ya? Y de esa manera ustedes pueden hacer una contextualización oportuna de lo que es el objetivo. Usando ejemplos o modelos de distintos niveles de logro. Una buena forma de ayudar a los estudiantes a comprender concretamente cómo se verán sus nuevos aprendizajes es compartir con ellos buenos trabajos de estudiantes de otros años. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar en una actividad, le están pidiendo que hagan un ensayo o le están pidiendo que construyan, no sé, una infografía, por dar un ejemplo, una buena estrategia de mostrarle qué es lo que ustedes esperan que ellos desarrollen es tomar trabajos de años anteriores de forma anónima y presentarlos y analizarlo en conjunto, qué es lo que hace
que ese trabajo haya sido bueno y lo pueden complementar con el uso de la rúbrica. Entonces, resulta positivo presentar trabajos que den cuenta de distintos niveles de desempeño. Entonces, pudiesen mostrar trabajos de un desempeño bajo, trabajos de un desempeño intermedio y trabajos de un desempeño alto. Y con los alumnos poder analizar cuáles fueron los errores que cometieron cada profesor, o sea, disculpen, cada estudiante, que no les permitió pasar de un nivel a otro. Pedirles que los clasifiquen y distingan qué características hacen que un trabajo esté mejor logrado que otro. Y fíjate que de esa manera lo que ustedes hacen es dejar súper claro qué es lo que ustedes esperan que el estudiante logre. Que a mí esta estrategia, a mí me gusta mucho, me parece una estrategia súper concreta que a los alumnos realmente les permite saber qué es lo que ustedes quieren que ellos logren y hacia dónde vayan. ¿Qué les parece esta estrategia, profesores? De hecho, es lo que usted hace con nosotros, cuando nos muestra ejemplos, es ¿Sí? como que utiliza mucho esa estrategia y claro, pues uno como que lo contextualiza más o lo relaciona más por medio del error. Finalmente, me imagino que si para uno es útil, para los niños que están en formación, aún más. Y ¿sabes qué, profe? Su comentario, aparte de estar súper correcto, me alegra mucho, ¿sabes por qué? Porque logras hacer la relación de todo lo que hemos estado trabajando previamente. Y cuando ustedes son capaces de hacer este ejercicio de decir, profe, en realidad es lo que usted hace con nosotros, créanme que los lleva a un nivel de comprensión mayor, porque fíjate que yo ocupo mucho esta estrategia con ustedes. Cuando yo les explico algo, yo lo hago analizar algunos modelos de planificación, vamos analizando en qué se equivocaron, cómo se pudiese mejorar y qué es lo que yo espero. Y fíjate que yo creo que ha dado muy buen resultado, porque a muchos profesores le ha servido para desarrollar de una forma correcta su experiencia. Entonces, créanme que es una estrategia que yo uso y que créanme que sirve, ¿ya? Porque diferente sería que a ustedes yo les dijera, profe, yo necesito que usted me haga una clase con tantos elementos, pero no le muestro ningún ejemplo y tampoco les llevo a analizar hacia dónde quiero que ustedes vayan. Entonces, es súper positivo ello, ¿ya? Ahora, ¿cómo también ustedes pueden, denme un minuto, Moscú, ven para acá, es que tengo un cachorro que me tiene la vida imposible, de verdad, ven para acá. Ya, miren, otra estrategia es creando y usando rúbricas. Y acá también a lo mejor les va a hacer sentido cuando yo le hablo de los procesos orativos y de los instrumentos con rúbrica. ¿Por qué? Porque el decreto 67, una de las cosas que hace es incorporar rúbricas de evaluación. Lo incorpora como un instrumento y un proceso esencial. ¿Y por qué? Porque describen los niveles de desempeño de lo que hace él o la estudiante. Son especialmente útiles para hacer evaluación formativa, al permitirle a los estudiantes que comprendan el logro que se espera y que lo puedan asociar a su propio desempeño. ¿Cuál es uno de los errores más frecuentes que cometen los profesores? Que les solicitan que hagan un trabajo y nunca les muestran cómo van a ser evaluados, sino que al final le adjuntan la pauta de evaluación, ya sea una rúbrica, una escala de precisión, una pauta cotejo. Pero lo ideal sería que ustedes, previo a la solicitud de que trabajen, le puedan entregar el instrumento con el cual ellos van a ser medidos o evaluados para que puedan ir chequeando y puedan saber qué es lo que ustedes esperan. Pero créanme que la mayoría de los profesores no hace esto. Lo que hace es entregarlo al final. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Está en todos los ciertos, profesora. ¿Cierto que sí? Sí. Es como que ustedes le piden al alumno que confeccione algo y cuando ustedes revisan, ustedes ahí recién crean la rúbrica. Entonces yo me pregunto, oye, el profe, ¿qué está evaluando si ni siquiera él tenía construida la rúbrica con anterioridad? Y fíjate que el alumno tiene cero posibilidad de poder saber lo que ustedes querían que él lograra. Entonces,
Imagínense lo tremendo que es y el tremendo error. Es como que ustedes le hicieran confeccionar el portafolio sin haberle entregado ninguna orientación, ningún manual y ninguna rúbrica. Ustedes hubiesen alegado muchísimo, pero ustedes lo hacen con sus alumnos, po. Y yo no sé por qué lo hacen, la verdad. ¿Ya? Pero esta es una muy buena estrategia también para trabajar el nivel de logro que yo quiero con mi estudiante, entregarle el instrumento previo a lo que yo le estoy pidiendo y revisarlo con ellos. Facilita la autoevaluación y la retroalimentación respecto de qué deben seguir mejorando. Sí, de verdad que el uso de la rúbrica es tremenda, o sea, es uno de los instrumentos que a mí más me gusta, lo encuentro un instrumento maravilloso. Entonces, se los dejo ahí como para que se me entusiasmen, ¿ya? Acá, no, esto lo voy a saltar. Miren, a continuación se presenta a modo de síntesis un contraste entre algunas ideas acerca de la evaluación y la visión que se propone desde la evaluación formativa. Con respecto a la estrategia de compartir los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro. Fíjate que algunas ideas acerca de la evaluación y la visión desde la evaluación formativa. Entonces tenemos acá, yo estoy presentando las ideas que nosotros concebimos antes de, a lo mejor, estos talleres de esta visión desde evaluación formativa a partir del decreto 67. Antiguamente se concebía que dar a conocer el objetivo de aprendizaje frecuentemente se limita a exponer el objetivo en el pizarrón u otro lugar visible en la sala de clase. Sin embargo, la visión desde la evaluación formativa es que no basta con ello, sino que hay que explicar y ejemplificar los objetivos de aprendizaje y sus criterios de logro. Es algo fundamental para que él o la estudiante sepa hacia dónde va. Es decir, ¿qué usted espera que él aprenda? Esto se puede realizar mediante análisis y conversaciones sobre modelos de los productos esperados. Por ejemplo, mostrándole estos ejemplos que yo les mencionaba anteriormente. O ejemplos que permitan comparar distintos niveles de desempeño, diferentes tipos de trabajo construidos, trabajos buenos, trabajos intermedios, etc. Pero que el alumno tenga la noción más clara de lo que implica un desempeño de calidad. Porque de repente nosotros, como profes, tenemos en nuestra cabeza que queremos que ustedes logren maravillas, pero no les mostramos ningún ejemplo y tampoco los llevamos a analizar. Incluso con estudiantes pequeñitos, si ustedes quieren que construyan, no sé, algo súper básico, un paisaje, muestra el ejemplo de paisajes con ciertos elementos. Y llévenlo a reflexionar, ¿por qué este paisaje no estará muy bien construido? ¿Y por qué este sí? Y créanme que esa estrategia ellos la pueden lograr y se transforma en una estrategia potente porque cuando ellos empiecen a construir el trabajo, saben qué es lo que usted espera que ellos logren. O sea, no sé si le toman el calibre a lo que yo les estoy diciendo, profesores. ¿Le toman realmente el peso a lo que yo estoy diciendo hoy día o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, pero aparte de un sí, profe, porque el sí, profe, es como para darme respuesta, ¿no? Yo quiero escucharlo, pues. ¿Qué les pasa? O sea, yo quiero saber lo que les pasa a ustedes a nivel de profesor, o sea, ¿qué les pasa con esta nueva estrategia? O sea, aparte de hacerle sentido, ¿qué les ocurre? ¿Los lleva a una reflexión? ¿Los lleva como a decir, chuta, en realidad, algo tan simple, nunca lo he hecho? No sé, pues, profe, yo necesito que ustedes sean súper honestos. ¿Y saben por qué? Porque recuerden que esta honestidad ustedes la van a tener que aplicar cuando lleven su proceso de reflexión de evaluación. Y créanme que desde este análisis ustedes pueden lograr llegar a un destacado. Entonces, es súper importante. Había una profesora que tenía su monitor levantada, que era la profesora Raquel. Sí, profesora, yo... Profesora Raquel, espéreme, consulta. ¿Usted es primera vez que se incorpora conmigo? No, este es mi cuarto taller con usted. Ah, muy bien. Ya, profesora Raquel, cuéntame. Mire, yo soy profesora de matemáticas y ciertamente lo que usted dice es muy cierto porque en años anteriores yo les pedí a mis alumnos
que hicieran juegos matemáticos y los llevábamos a a la feria de matemáticas. Pero este Ya. año decidí modelar yo aparte que yo discutía con ellos la rúbrica, que se les iba a evaluar y todo aquello, la construcción del juego, etcétera, yo decidí este año incorporar una modelación de la exposición. Yo elaboré unos juegos y los hice con ellos y practicamos. Entonces es como dice usted que les exponemos a ellos qué es lo que yo estoy buscando de que ellos logren, cuál es el nivel óptimo. Pero ahorita cuando usted plantea que podemos mostrar varios trabajos y que ellos se socialice con ellos, qué nivel cómo corregirían ellos o qué nivel le darían, no lo había incorporado, no lo había pensado de esa manera, entonces lo ¿Y qué voy le a parece? incorporar. Me parece maravilloso, porque entonces ¿Cierto ellos que sí? pueden decidir, entonces, ya mira, este no se observa la rúbrica o no se observa el indicador que estamos buscando. Y ellos Sí, entonces van a estar claros de lo que es lo que queremos nosotros. totalmente. Y fíjate que eso también se transforma en un proceso de retroalimentación y se transforma en un proceso de retroalimentación no solo desde los aciertos, sino que se transforma en a este trabajo, ¿qué le habrá faltado? Mira, esto es lo que ustedes no deben cometer, es el error que no deben cometer. Yo lo hago mucho con mis profes, yo les muestro experiencias de aprendizaje mal construidas. Y les digo, profe, mire, este error es un error que cometen frecuentemente. Esto es lo que yo no espero que ustedes hagan. Y después les presento una planificación a lo mejor súper bien construida. Entonces, en teoría, utilícenlo, profesoras, porque se van a ahorrar la pega que cuando ustedes reciban los trabajos digan, oye, pero si esto no es lo que yo les pedí a los alumnos, o sea, ¿cómo no van a entender qué es lo que les pedí? ¿Y cómo no van a entender si usted nunca se dio el tiempo de explicarle concretamente qué es lo que esperaba de ellos? O sea, de verdad, yo lo encuentro, no sé cómo explicar lo que a mí me pasa con esto, pero yo lo encuentro como Poderoso. sí, sí, gracias, profe. Lo encuentro tan poderoso que de verdad que creo que es la forma correcta de hacer educación. Luego dice, a veces se evita entregar rúbricas u otras pautas de evaluación a los y las estudiantes por ser visto como hacer trampa, que es como la concepción previa a la evaluación que teníamos. No, ¿por qué le voy a entregar la pauta de cómo yo lo voy a evaluar? No, porque eso es trampa, porque el alumno va a saber y él tiene que tener claro lo que yo voy a evaluar. Es un error. En cambio, ¿quién me dice? Espérame, que acá voy a, no sé, a ver, no sé por qué lo voy a sacar, porque no sé por qué me quedó como acá, como sobrepuesto. Deme un segundito, acá. Esto lo voy a tirar un poquito más para arriba para que se vea, acá. Ya. ¿Qué me dice? Me dice que entregar con antelación la rúbrica o la pauta. Espérame, que acá se me borró. Dame un minutito. Aquí, ya. Espérame. Ya. Entregar rúbrica o pauta de evaluación de antemano y trabajarla con los estudiantes se entiende no solo como el derecho del estudiante, sino como algo necesario para que entiendan y se comprometan con aquello que están aprendiendo. Y acá entramos en un tema súper potente, porque no es que ustedes le hacen un favor, el alumno tiene un derecho, y el derecho es conocer cómo va a ser evaluado. O sea, fíjense lo tremendo que es. Yo les voy a contar como una experiencia personal. Desde que asumí como directora, hemos tenido algunas denuncias de la superintendencia. ¿Por qué? Porque yo siento que los papás están mucho más empoderados que los propios profesores de este decreto. Y hemos recibido 2 denuncias justamente. ¿Por qué? Porque el profesor no socializa los instrumentos previos de evaluación con los estudiantes y por ende la superintendencia está a favor al apoderado. ¿Y por qué? Porque la ley me está diciendo que es un derecho del estudiante conocer cómo va a ser evaluado. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que ustedes se pueden meter en tremendos problemas si no lo hacen. ¿Por qué? Porque están faltando a una ley. Entonces, quiero que le tomen un poco el peso, ¿ya? La estrategia número 2. Diseñar y realizar actividades que permitan evidenciar el aprendizaje.
La segunda estrategia remite a diseñar actividades de aprendizaje y evaluación que permitan generar evidencia, donde se encuentran los estudiantes en la trayectoria hacia el aprendizaje. Cuando falta evidencia detallada y precisa respecto del lugar en que se encuentran en relación con las metas de aprendizaje, se hace particularmente difícil para los profesores proporcionar una retroalimentación eficaz que permita identificar los próximos pasos. Lo explico. Cuando nosotros partimos de la nada con los estudiantes, cuando nos ponemos a planificar sin tener un piso, sin haber aplicado una evaluación diagnóstica, es muy complejo saber, ¿cierto?, hacia dónde tengo que hacer la retroalimentación. ¿Por qué? Porque doy por hecho que están todos en un piso que es el que yo creo que debiesen estar. Pero la realidad me dice que el creer en el piso que ellos deben estar no necesariamente es la realidad. Nuestros estudiantes están siempre en pisos distintos de niveles de aprendizaje. Y eso obedece a la falta detallada de evidencia. Entonces, yo no puedo hacer una planificación eficiente si yo no levanto un proceso de evaluación diagnóstica donde me diga que tengo, no sé, dentro del grupo curso tengo 4 subgrupos en niveles distintos. Y eso me va a llevar a planificar actividades coherentes con el nivel de desarrollo. O sea, ustedes me dicen, pucha, profe, ¿más pega? Sí, más pega. Pero ¿saben qué? Créanme que finalmente a ustedes les va a ahorrar una pega gigante de lo que es volver a nivelar, no saber de dónde tengo que partir para poder reforzar contenidos, no tener idea a quién refuerzo. O sea, no es que sea una pega más pesada, sino que le permite realizar un proceso de diseño de actividad súper intencionalizada. ¿Por qué? Porque si yo tengo un grupo en un nivel bajo y un grupo en un nivel alto, yo no puedo planificar de la misma forma. Yo al grupo con nivel bajo tendré que plantearle actividades a su nivel para que puedan avanzar. Pero si tengo un grupo que puede dar más, mi responsabilidad como docente es llevarlo a un nivel superior, o sea, plantear actividades mucho más desafiantes. Entonces, fíjate que la retroalimentación también ahí toma un curso distinto. ¿Qué les parece con esta segunda estrategia? ¿Profes? Profesora, Ya, pues, vamos. ¿me escucha? Cuéntame. Obvio que sí. Cuéntame, la quiero escuchar. Ya. Bueno, como educadora diferencial, y yo le he contado que trabajo en codocencia, con respecto a la parte del objetivo que recién levanté la mano, pero no pude opinar, decir que hay veces que los objetivos se pasan rápidamente por un tema de tiempo, que el profesor quiere empezar rápido la clase. Esa es una de las cosas que yo me fijo. Y ahí la otra, con respecto a la segunda estrategia, eh, es difícil, como dice usted, es súper complejo, porque por ejemplo yo trabajo con niños PIE dentro de la sala, apoyo, pero igual debo apoyar al resto del curso. Y no es fácil, yo lo reconozco, a pesar de que uno como educadora diseña estrategias, identifica a los niños, se hacen planificaciones pensando en que sirvan para todos, pero ahí si yo hago actividades distintas para los niños, ¿estaré incumpliendo con la atención a la diversidad o no? Porque ¿cómo Al contrario, profesora, mira, al contrario. Usted al generar actividades diversas, dependiendo del nivel de aprendizaje en que están sus estudiantes, al contrario, o sea, lo que usted está haciendo es abordar por completo la diversidad. Y créame que a lo mejor en un inicio va a ser complejo, pero cuando usted le agarra la marcha, le simplifica la pega. ¿Por qué? Porque mira, si tú no haces una diferenciación entre actividades para un grupo que está desnivelado y le sigues presentando un trabajo con objetivos más altos, lo que te va a llevar a que esos estudiantes nunca logren llegar a esos objetivos. Y te va a llevar siempre a un proceso de nivelación y de pérdida de tiempo. En cambio, si tú supieras que cierto grupo está desnivelado y te enfocaras en ello, en un mes tú los tienes nivelados y pudieses empezar a trabajar de forma igualitaria con los otros niveles de grupo. Y la pega, créeme que es más simple. Lo que ocurre, insisto, es que los profes planifican para todos iguales y se olvidan de los que están desnivelados.
Y eso los lleva a obtener malos resultados y los lleva luego a tener que nivelar para el grupo completo, lo cual los alumnos que sí lo lograron se estancan y pierdes un tiempo que es súper significativo en que ese estudiante pueda seguir avanzando. Entonces, la pregunta que usted me hace y la respuesta que le puedo entregar es que si usted hace esta pega, lo que está haciendo es entregar estrategias de acceso y en el caso de los alumnos que sean permanentes, estrategias diversificadas en cuanto a adecuaciones significativas a la totalidad. Por lo tanto, la equidad y la diversidad usted la está trabajando de una forma completa y esa es la idea. Hoy día no se hace profes y los profes tienen más pega porque cuando llevan los resultados a UTP y se dan cuenta que no alcanzaron los niveles de logro, se tienen que poner a planificar la nivelación. Y la nivelación la planifican para el grupo completo. Y la planifican en la unidad completa. Pero si tuvieran claridad, ¿qué indicador es el que está descendido? ¿Y cuántos niños tengo descendido? Ustedes harían ese trabajo focalizado solo en ellos y no perderían tiempo. Si yo insisto, la educación está como está por falta de estrategias que permitan el correcto análisis y uso de datos recogidos en los procesos de evaluación. Ahora, ustedes quizás lo pueden ahora ver como algo súper complejo, pero es como lo que yo les decía a mis profes que construyeron la experiencia de aprendizaje. En la primera, algunos se querían morir porque no lo lograban, pero después lo lograron y la segunda y tercera la hicieron de forma, pero así súper rápido. ¿Por qué? Porque comprendieron hacia dónde iban. Ahora, si yo le pregunto a la misma profesora que me hizo recién el comentario, cuando usted hace un proceso de planificación y no hace adecuaciones, no tiene idea cuál es el nivel de aprendizaje de su estudiante, yo le pregunto, ¿usted sabe hacia dónde va con el trabajo de ellos? ¿O está trabajando netamente cobertura curricular? A ver, cuénteme. Ahora, ojo, yo le hago estas preguntas de reflexión porque son súper necesarias para que ustedes se den cuenta lo que están haciendo hasta ahora y que lo que hacen hasta ahora no siempre es lo correcto. De repente necesitamos dar un vuelco a cómo miramos la educación y cómo planificamos. Entonces, no sé si les hace sentido, si no están de acuerdo, si quieren aportar algo, cuéntenme un poquito. La idea es que acá puedan ustedes desenvolverse en cuanto a su argumentación, porque también lo estoy preparando para que me puedan dar respuesta a las preguntas de análisis del contexto de evaluación en el portafolio. Si ustedes logran hoy día reflexionar a partir de lo que estamos hablando, no van a tener problema en llevar este proceso a la reflexión cuando les toque dar respuesta en el módulo 1, la tarea 2, que es de evaluación. A ver, cuéntame. Hoy, profe, a mí en lo personal me hace mucho sentido. Yo soy educadora diferencial y trabajo específicamente en matemáticas. Nos separan por niveles en matemáticas. Y en mi colegio trabajan por grupos. Yo siempre digo, para mí es una práctica segregadora, pero siento que lo que usted dice se conecta mucho con lo que hacemos. Porque, por ejemplo, si bien la práctica es separar a los estudiantes, mira, hija, entre comillas, aventajados de los que tienen más dificultades, en concreto es una práctica, a lo mejor no se ve tan bien, pero ¿cómo se trabaja dentro de cada grupo? Claro, pues cuando uno le entrega al estudiante desafíos, pero lo que él puede entregar se evidencia mucho más aprendizaje y al mismo tiempo motivación para ellos. Y por ejemplo, el grupo que el nivel es más alto, se desafía aún más y se trabaja el mismo objetivo, pero sin embargo hay aprendizajes que ellos sí pueden adquirir o cosas extra, nuevos desafíos, ampliar nuevas habilidades, etcétera, y se conecta todo con lo que está diciendo, como en lo práctico. Y de hecho, profesora, mire, yo lo que le voy a hacer de alcance, cuando yo me digo que hay que planificar de forma diversificada con los diferentes grupos, tampoco es que los separemos y que se note. O sea, esta pega es tan sutil que la idea es que el estudiante no sepa que él está trabajando un material diferente al otro estudiante. Y ahí está la gracia de cómo gestionamos también este proceso, porque si usted me lo presenta como me lo está presentando, claramente pudiese ser una actividad muy segregadora, pero va a depender de cómo ustedes lo manejen. Porque fíjate que yo tengo grupos diversificados en la sala de clase de mis profesores, pero ningún estudiante
se siente menos que otro. ¿Por qué? Porque se hace de tal manera que no se dan cuenta. Entonces también yo los invito a manejar también cómo se va a trabajar. Si usted me lo separa y evidencia que me lo está separando por grupos de nivel lento y nivel rápido, claramente está cayendo en una práctica que no es muy formativa. Pero si usted lo separa al alumno explicándole que vamos a potenciar las habilidades que ellos tienen, ¿para qué? Para que podamos llegar a un nivel alto, y para ello vamos a utilizar material diversificado en virtud de su estado de avance, la cosa se presenta de forma distinta, ¿o no? Claro, sí, totalmente. Digo, entonces ahí es donde va el manejo que ustedes le tienen que dar al trabajo. Profesora Yolanda. Ay, bueno, buenas tardes. Mire, entiendo todo lo que usted plantea en este punto, pero mi pregunta, yo soy de media, hago clases media. En concreto, en el aula, ¿cómo logro este trabajo diversificado con los estudiantes? Es súper simple. Mira, yo siento que ustedes se complican y se ahogan un vaso con agua. Mira, ¿cómo lo puedes llevar sin que ellos se sientan de repente como a lo mejor, no sé, pues como segregados? Fíjate que tú lo puedes hacer a partir de los intereses del estudiante y las fortalezas. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, nosotros los profesores conocemos a nuestro estudiante incluso más que los propios papás. Nosotros sabemos cuando un estudiante llega triste, es solo mirarlo. Y también conocemos las fortalezas y las debilidades de cada uno de ellos. Entonces, a partir de las fortalezas que tenga cada estudiante, usted puede generar actividades acorde a ellos. Y de esa manera presenta actividades diversificadas. Si hay debilidades en algún estudiante que usted necesite trabajar para potenciar, lo puede presentar a partir de un desafío. Pero todo está acompañado con el refuerzo positivo. O sea, mira, te presento un desafío, yo creo que lo pueden lograr, y los desafía a que lo puedan trabajar. Y ahí, ¿qué está haciendo sin que ellos se den cuenta? Está haciendo diversificación de estrategias pedagógicas, pero yo insisto, va todo en cómo ustedes lo manejen. ¿Por Pero, qué? disculpe, Porque pero esto presentando, a ver, yo donde trabajo tengo dificultades para sacar material, cuando no hay hoja. Entonces, digo, pues en concreto, porque de pronto es como a la cola para sacar algún material para los cursos, por el tema de hoja, de tinta, bueno, de lo que sea. Entonces, el tema de preparar, por ejemplo, yo ahora tengo la prueba día, tengo resultados, tengo alumnos que están sobresalientes, tengo un grupo, en todos los cursos, tengo 6 cursos, al medio que están la mayoría, y tengo unos descendidos, que son los que me preocupan, cómo subirlos por lo menos al nivel básico. Pero ahí tengo el tema, bueno, cómo saco material y cómo trabajo con este grupo que está descendido, y que está descendido desde el diagnóstico y que sigue descendido. Entonces, son pocos, pero igual me preocupan. A ver, totalmente. Ya, ¿qué yo le puedo entregar? Yo tengo súper claro que de repente los recursos son súper limitados, pero hay otras estrategias. Por ejemplo, en matemática, antiguamente se creía que trabajaban entre más ejercicios el estudiante realizara por medio de una guía, mejor lo estaba haciendo. Créame que usted puede trabajar solo con un ejercicio matemático el estudiante, planteándolo en el pizarrón y que ellos lo escriban y desglosarlo. Yo hago lenguaje. O lenguaje. Lenguaje es lo mismo. Por ejemplo, con diferentes tipos de texto. Entonces, o con diferente vocabulario que ellos estén trabajando. Ahora, si usted no tiene la forma de poder recurrir a recursos impresos, pudiese, no sé si también tiene los recursos digitales, tiene data, algo así. Sí, o sea, sí, yo tengo mi programa. Ya, mira, lo que yo les propongo, que empiecen a utilizar muchas más plataformas digitales. Hay muchos juegos de todas las áreas de lenguaje, de matemática, de toda la asignatura, que están desarrollados por niveles de aprendizaje. Entonces los puede llevar también a jugar de forma interactiva con plataformas de aprendizaje. Y fíjate que es una estrategia que no se usa mucho y tiene un impacto tan potente a nivel neurológico que sobrepasa la guía. Miren, yo hace un tiempo estuve haciendo investigación en neurotecnología, donde estuve estudiando, el objeto de estudio era cómo impacta
la tecnología como estrategia eficiente en el impacto de aprendizajes por medio de la neurociencia. Y de hecho, yo con este objeto de estudio me gané una beca en la Universidad de Barcelona, en la Autónoma de Barcelona, donde se empezó una investigación en esa área. Y sabes qué, había investigaciones que demostraban que la tecnología impacta de forma más directa y en menor tiempo el aprendizaje del estudiante que el trabajo con una guía. Y principalmente las plataformas que son interactivas, que son de juegos. Entonces, aprovechémonos de eso. Si no tienen la posibilidad de poder imprimir guías, proyecte juegos y ese juego le va a dar la opción de poder diferenciarlo por niveles de aprendizaje y de esa manera también los va desafiando a que puedan ir avanzando. Esa es una estrategia. La otra estrategia también es que a lo mejor los lleve a diferentes procesos de análisis, dependiendo también de la fortaleza. Hay algunos alumnos que tienen fortaleza en la expresión oral, otros que tienen fortaleza en la redacción, otros que son líderes. Entonces, asigna roles dependiendo de las fortalezas que los estudiantes van desarrollando. Y así también usted puede generar momentos diversificados sin el uso de papel o tinta o impresión. Hay un montón de formas que trabajar, profesores. Mi idea es que no se me encapsulen solo en material impreso. Hay otras formas también de trabajar. Y esta es una forma, profesora, que usted pudiese abordarlo. ¿Ya? No sé si le parece. Un tema que hace rato me complica porque precisamente los estudiantes que están descendidos, yo hago primero, segundo, medio, son estudiantes que no quieren nada tampoco. Entonces, bueno, Ya. como no se pueden dejar repitiendo, también tengo estudiantes que en segundo medio, por ejemplo, están con la misma forma del año pasado, pero el año pasado fueron Yo la voy a pasados. interrumpir. Sí, Entonces, yo la voy a interrumpir y yo le voy a comentar algo como un tip. Ustedes tienen que aprender a diferenciar que hay dos procesos que son distintos. Un proceso que es cognitivo y un proceso que es emocional. El proceso emocional está estrictamente relacionado con los indicadores de desarrollo personal y social, que tienen que ver con la motivación escolar, ¿cierto? Que tienen que ver sí. con el autoconcepto, con la autopercepción de lo que ellos son capaces de hacer. Si su problema, profesora, es que a los estudiantes les da lo mismo, que no quieran hacer nada, ¿qué es lo que yo a usted le recomiendo? Y de hecho se lo recomiendo también basado a partir de la neurociencia. Aunque usted se pare de cabeza, aunque usted aplique todas las estrategias que tenga, sus alumnos no van a aprender. ¿Y por qué? Porque lo que primero usted tiene que hacer es desbloquear la emocionalidad, desbloquear cómo ellos se autoperciben y conocer en qué estado de motivación escolar están. Y para eso usted debe trabajar de la mano con el Departamento de Convivencia Escolar, con la psicóloga, con el asistente social. Si ellos no apoyan ese trabajo, usted nunca va a tener resultados cognitivos. ¿Y por qué? Porque la neurociencia me dice que el alumno primero aprende desde la emocionalidad y posterior se provoca el aprendizaje cognitivo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje se debe querer aprender, no puede ser impuesto. Entonces, ¿qué le recomiendo? Que no se siga desgastando y que pida ayuda al equipo que corresponda dentro de su institución para que aborden primero esos indicadores. Créanme que cuando usted tenga esos indicadores trabajados, usted va a poder avanzar cognitivamente con sus estudiantes. ¿Ya? Esa es la recomendación que le puedo entregar. Sí, me hace mucho sentido esto último que usted me dice, porque... Totalmente. Es que no va a poder. Es que, profe, no va a poder. Porque, miren, todos los profesores que yo los invito gratuitos los días sábados y que se conectan, fíjate que ellos lo hacen porque quieren aprender, porque no están pagando nada. Es una invitación gratuita, donde yo les ocupo un sábado. Pero eso obedece a un proceso de aprendizaje porque están motivados en aprender. Sí, yo tengo profesores que yo les puedo invitar, les puedo colocar un tremendo taller gratuito, pero no existe la emocionalidad de disposición de aprender. No se van a conectar. Yo acá tengo profes en el grupo que si yo hiciera taller todos los días, yo pongo las manos al fuego porque tengo un grupo que se conectaría todos los días a taller. Porque las ansias de aprender son tantas que eso está ligado estrictamente a un proceso de emocionalidad.
Entonces, ¿qué le recomiendo? Que pida ayuda, porque si usted no soluciona primero lo que es la motivación escolar, aunque usted trabaje las mejores estrategias, usted no va a lograr llegar a sus chiquillos, ¿ya? Y de hecho eso está avalado y está investigado y está comprobado por la neurociencia. ¿Le parece? Sí, sí. Yo creo que en algunos casos podríamos rescatar, digamos, de este grupo, que igual es preocupante porque siento de pronto que el pasarlos de curso es un flaco favor porque en realidad no han logrado lo de un nivel y están en el otro sin haber solucionado lo anterior. Ahora, ¿qué también yo le puedo decir para complementar su problemática? Ojo, porque hay estudiantes que curricularmente y en el colegio no les va bien y que no están ni ahí con nada. Y que curricularmente, o sea, de contenido, a lo mejor hay contenidos que no manejan, pero créanme que yo tengo estudiantes que de contenido quizás están súper descendidos, pero en cuanto a desarrollo de habilidades, están por sobre los demás. Ahora, mi experiencia, todo lo que yo he vivido y mi experiencia como profe y también como haciendo investigación, me demuestra y me comprueba la vida que un estudiante va a estar por sobre otro cuando tenga habilidades desarrolladas. ¿Por qué? Porque el contenido lo van a aprender en cualquier momento. Si usted tiene habilidades desarrolladas en estudiantes, siga fortaleciendo ese tipo de habilidades, porque eso es lo que va a marcar la diferencia entre un alumno que sea exitoso y otro que no. Porque fíjate que el currículum chileno es tan fome. O sea, acá yo estoy grabando, yo soy directora, pero les voy a contar que el currículum chileno es tan fome, es tan amplio, que no abarca los intereses de los chiquillos. Yo les voy a colocar mi ejemplo. Yo siempre fui una alumna del montón. A mí no me gustaba estudiar, me cargaba. ¿Y por qué? Porque no encontraba el sentido de lo que estaba aprendiendo. Fui alumna que hacía la cimarra, que se farreaba las clases, que pasé a punta de puros 4 y dando exámenes recuperativos en el colegio de primero a cuarto medio, honestamente. Pero yo me di cuenta cuando llegué a la universidad que lo que el colegio había desarrollado en mí no era lo contenido, eran habilidades. Por ejemplo, yo tenía habilidades súper desarrolladas, como habilidades de comprensión, habilidades de argumentación, habilidades de comunicación oral, eh, incluso habilidades de improvisación. O sea, yo ahí me di cuenta la cantidad de habilidades que tenía desarrolladas. Y a mí lo que me llevó a estar hoy donde estoy es netamente las habilidades que desarrollé en el colegio. Y fíjate que acá es donde también el decreto 67 viene a apoyar mi versión. ¿Por qué? Porque el decreto 67 no apunta a calificación. Y yo era una alumna de puras calificaciones bajas. Pero mi nivel de habilidades estaba tan desarrollada que eso es lo que me llevó hoy por hoy a estar donde estoy. Y yo tengo compañeros que tenían calificaciones muy altas, promedios 7 incluso, y hoy por hoy no lograron mantenerse en una carrera. ¿Por qué? Porque no tenían desarrollo de habilidades, tenían solo contenidos. Entonces, ojo con eso. Seamos capaces de observar a nuestros estudiantes en virtud de las habilidades que ellos tienen y no en lo que son capaces de conocer como contenido curricular, porque eso se aprende en la vida, eso se aprende en el día a día, pero el foco son las habilidades y eso es lo que marca la diferencia entre un estudiante. Ustedes me pueden decir, profe, que tengo estudiantes que no les interesan nada en la media, pero quizás él tiene tremendas habilidades de liderazgo, por ejemplo, y créanme que ese estudiante va a llegar súper lejos solo porque sabe liderar grupos de trabajo y va a estar por sobre otro estudiante que tenga un promedio 7. O sea, fíjense el tremendo cambio que me lleva a pensar este decreto. Y yo lo encuentro tan, a mí me apasiona evaluación, porque me viene a dar respuesta también a mí, a lo que me había pasado en el colegio. Ya, que siempre era como, oye, es que te va mal. Sí, pero finalmente la vida me demostró que yo estoy por sobre un montón de otros estudiantes, de otros compañeros que tenían promedio 6, ¿te fijáis? Entonces, mi idea es apunten a qué habilidad tiene mi estudiante y cómo la fortalezco, porque quizás por ahí también puedo entrar. Porque si usted tiene un estudiante que tiene un liderazgo
cototudo dentro del curso, invítelo a liderar procesos con usted, po. De las responsabilidades de liderazgo. Y créame que a lo mejor por ahí también es una estrategia que se los puede ganar. Eso es un poquito como yo lo que a usted le puedo recomendar, profesora, y que espero que le sirva. Tome lo bueno que le dije y lo que no le va a servir, quizás le puede servir a otro docente. Pero no sé qué piensan en virtud de lo que acabo de decir. ¿Profes? Roxana, que usted levanta la manito. Sí, profesora, bueno, contar que yo trabajo en los niveles de sexto, séptimo, y están exactamente igual como cuenta la profesora anterior. En vez de llevar lápiz, lleva cepillo, encrespador, eh, rubor, en fin, distintos tipos de maquillaje que a las niñas les interesa para sentirse más bonitas. Entonces, una de mis estrategias ha sido precisamente, uy, ¿y ese para qué sirve? O sea, no me quedó otra. En un principio lo reconozco, no me quedó otra que buscarle por ese lado, porque no, su interés y su motivación no iba por aprender lo que está enseñando el profesor de matemáticas. O sea, la cuestión era aburrida, que lata. Y cuando les empecé a decir, ya, ¿y eso cuánto vale? ¿Y cómo vas a saber? ¿Y si vas a comprar? Tienes que aprender y podrías vender, pero para vender deberías, no sé, cuenta un poquitito más, aprende, por ahí. Fue como que lo Mira, que se me ocurrió. pero miren, qué buen, a ver, yo no digo que sea fácil. Nosotros estamos lidiando finalmente con una generación súper compleja de estudiantes, adolescentes, de niños, súper compleja, donde el currículum claramente no se adapta, porque no da respuesta a lo que a los alumnos hoy día les interesa. Y tengo súper claro que no va a ser fácil para ustedes motivarlo, pero recuerden, el aprendizaje va ligado estrictamente a la emocionalidad. Y también hay investigaciones que demuestran que un estudiante aprende más de un profesor que le tiene afecto a de un profesor que le impone cosas. Entonces, si ustedes me preguntan, váyanse por el lado de la afectividad, gánenselo, logren llegar a este estudiante rebelde, traten de llegar con él, qué es lo que le gusta, traten de identificar lo que le apasiona. Y créanme que cuando ustedes logren llegar a la parte emocional del estudiante, va a haber un paso que ese estudiante va a dar, y lo va a dar por compromiso a la misma actividad que tiene con ustedes. Entonces, yo sé que no es fácil, pero yo los invito a que lo intenten. Ahora, lamentablemente la educación, profesores, es una pega que ustedes tienen que motivarse solos, todos los días, y tienen que tener la capacidad de esta motivación intrínseca. De lo contrario, yo los invito irresponsablemente y con todo el respeto que ustedes me merecen, pero si ustedes no están dispuestos a trabajar y a seguir buscando estrategia con los chiquillos y a seguir culpando el poco interés de ellos, yo creo que están en una pega totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque hoy día ser profe es súper difícil. Pero yo sigo con la convicción de que hoy día el que quiere ser profe le tiene que apasionar, tiene que creer por sobre todo y tiene que estar dispuesto a agotar todos los recursos. De lo contrario, está en el lugar equivocado. Y eso lo digo con mucho respeto. ¿Por qué? Porque también es súper válido que ustedes se replanteen si esto es lo que les gusta hacer. Porque si van a estar en una constante queja de que el estudiante, se van a tensionar, se van a desmotivar. Pero si a esto ustedes los mueve, siempre van a encontrar la forma de llegar a un estudiante. Y créanme, profesores, yo apuesto siempre por la emocionalidad. La emocionalidad nunca falla, nunca. Entonces, yo los invito a que traten por esa área. El currículo, déjenlo stand-by. Mientras ustedes no recuperen a un estudiante a partir de la emocionalidad, no sacan nada de seguir abarcando cobertura, porque en el fondo están cumpliendo, pero no están llegando al chiquillo. Entonces, un poco es como eso yo lo que les puedo comentar. Y reconociendo que es súper complejo, ¿ya? Pero los invito a que no pierdan esa cosita, miren. ¿Ustedes creen que para mí es rico hacer talleres los sábados? Yo hoy día he hecho 2 talleres. He atendido un montón de profesores. Yo trabajo los sábados y los domingos con ustedes. Y hay profesores que no entienden y yo les vuelvo a repetir los talleres. Donde yo hoy día sábado podría estar con mi familia. O podría estar haciendo otra cosa. Pero ¿saben por qué lo hago? Porque
puedo estar súper estresada en la casa haciendo aseo, porque los sábados aseo. Pero cuando me toca hacer taller, me gusta tanto que me lleva a desligarme de todo lo que estoy haciendo y a disfrutarlo y como que se me olvida. Y eso es lo que a ustedes tiene que pasar cuando entran a una sala de clase, que les tiene que gustar tanto lo que hacen que tienen que olvidarse de todo el exterior. Y cuando no les ocurra eso, yo los voy a invitar a que reflexionen si esto es lo que ustedes quieren hacer por el resto de su vida. Porque esto es como haberse casado con alguien que no aman. Y es lo peor que pueden haber hecho. ¿Qué les parece la reflexión? Buenísima. Potente, O sea, profesora. es Potente, potente, ¿cierto? potente. Sí, pues, si en el fondo esto es su pareja. Si a ustedes no les apasiona, si a ustedes no hace que se levanten toda la mañana, aunque, miren, yo les voy a contar, que no todos saben, para mí estas últimas 3 semanas han sido una semana súper compleja, pero súper compleja. ¿Por qué? Porque yo actualmente tengo un colega, un director que está desaparecido, que va a cumplir un mes, y nosotros no sabemos dónde está. Creemos que se tiró al río. Han sido días súper complejos donde yo le comenté a un grupo a mi grupo de que está conmigo en asesoramiento, pero a la fecha nosotros no hemos sabido nada y no significa que nos hemos olvidado. Ha sido una angustia de todos los días. Segundo, esta semana que pasó y el día martes, el día miércoles nos tocó enterrar a un estudiante que habíamos formado desde cuarto básico. Él tenía 20 y se suicidó, se ahorcó. Y nos tocó enterrarlo el día jueves. Yo siempre he dicho que solo un profesor puede comprender la pena que otro profesional cuando le toca enterrar a un estudiante. Creo que ningún profesor está preparado para ello. Ninguno. Ninguno. Nosotros muchas veces pasamos más tiempo con nuestros alumnos que con nuestros propios hijos. Y a mí me ha tocado en mi carrera enterrar a 4 estudiantes y todos han sido de cuarto medio o que ya han egresado. Si ustedes me preguntan si he llorado esta semana, he llorado todos los días. Todos los días. He llegado del trabajo a llorar con mis hijos, me he acostado y me he dormido llorando. Yo podría haber cancelado todo lo que tenía esta semana con ustedes. Las revisiones individuales, los talleres, etc. Pero ¿saben qué? A mí me gusta tanto lo que hago, pero tanto que es como terapia, es como conectarme y hacer el taller y de salirme un poco de la pena que puedo sentir. Entonces, si a usted no les ocurre lo que a mí me ocurre con lo que es educación, están en un lugar totalmente equivocado. Si están haciendo esto porque es su obligación y no lo disfrutan, yo les invito honestamente a que evalúen su permanencia porque la van a pasar mal. Entonces, y al pasarla mal, le provocan un daño a la educación, porque un profesor que está acá educando porque no le queda otra opción, hace mal su pega y repercute en los chiquillos. Esa es un poco la reflexión que yo les puedo entregar. Yo sé que a lo mejor lo traté de plantear con el mayor respeto posible, pero creo que el ser profe es solo para gente que esta cosa la tenemos como en la esencia. Ningún otro profesor va a aguantar un sistema como que nosotros vivimos en Chile, ni con la cantidad de estudiantes, ni en la condición de los estudiantes que recibimos. Solo lo que nos va a permitir replantearnos nuestra pega es la pasión que sentimos por esto, nada más. Ese es el mensaje que les puedo entregar, profesoras. ¿Alguna observación? ¿Algo que quieran complementar? ¿Ninguno? ¿Seguros? Profesora Bella. Cuéntenme. Profesora, me encanta escucharla, de verdad, de verdad, de verdad. De verdad que le doy las gracias por la formación que nos está entregando, de verdad, porque va más allá de lo curricular, de verdad. Yo tengo los ojos como papas tanto que he llorado, pero de verdad, profesora, que muchas gracias, de verdad, muchas gracias por todo lo que entrega.
Se le quiere, profe. Ah, profesora, la profesora Lucía está pasando un momento complejo, está con penitas, pero aquí estamos, profe, está conectada igual. Y creo que esta es la gracia, pues, profe, de educar. Así que yo igual quiero contagiarlos un poco como con esta pasión que hay en mueve, pues. Y que no se me desmotiven. Esto es una carrera de las más maravillosas que ustedes puedan tener. Pudiese ser que a lo mejor la profesora que me preguntó hace un rato que era súper complejo hacer clase de lenguaje, y yo le puedo decir, profesora, quizá usted va a tener 60 estudiantes, y si uno de esos estudiantes usted logra tener avances con él, usted tiene la pega hecha, ya se puede sentir pagada. Entonces, no apostemos porque los 60 se van a movilizar, pero uno de ellos, usted ya hizo la pega y la hizo bien. Ahora, y insisto, quieran lo que hacen, háganlo con cariño y disfrútenlo, porque de verdad que esta carrera es maravillosa. Yo la disfruto para morir. Entonces, totalmente, nosotros tenemos la capacidad, que me dicen que somos sembradores de sueños, nosotros tenemos la capacidad, profesores, para marcar a un estudiante, para hacer que deserte el sistema y perderlo, o tenemos la capacidad para abrirle un mundo nuevo. Y si ustedes no sufren, cuando pierden a un alumno o no les provocan nada emocionalmente, significa que no están hechos para esta pega. Y yo no tengo mucho tapujo en decir eso, y yo cuando recibo a mi alumno en práctica, yo les digo lo mismo. Cuando veo que no tienen dedos para el piano y que no les gusta, que lo estudiaron porque uno quedó otra, yo siempre los invito a que renuncien. ¿Y saben por qué? Porque le hacen un daño a la educación. Sí, fíjense que los profes que están en el sistema educativo, que no les gusta esta cuestión, le hacen un daño. Pues es un tremendo daño. Entonces, el mensaje es, reencántense, disfrútenlo. Y vamos con todo. Así que voy a seguir avanzando en honor al tiempo, que yo me voy como en volapo, ¿viste? Ya, a ver. Vamos aquí. Pero es que habíamos quedado... esto lo habíamos visto, estrategia 2 también. Acá, ya. Esto. La estrategia 2. Ya, aquí habíamos quedado. Ya, entonces, para asegurar que la evidencia que se recoja sea precisa y de calidad, es importante considerar al menos los siguientes criterios. La actividad de evaluación se proporcionará la evidencia de aprendizaje, debe estar alineada con el objetivo de aprendizaje y los criterios de calidad. En el fondo, el instrumento yo lo construyo al mismo tiempo que voy planificando. Son dos procesos paralelos. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo ir direccionando lo que yo quiero evaluar. La evidencia debe ser suficiente detallada respecto del aprendizaje como para tomar decisión y acciones focalizadas. Por ejemplo, yo no puedo decir que a este estudiante le fue mal y justificar, no, es que ¿sabes qué? No tiene interés por nada. Fíjate que la información no es completa porque pueden existir variables multicausales que obedecen a mí como profesor, que yo no estoy haciendo y que no la estoy viendo. Entonces, yo tengo que tener la información desde un ámbito súper global para poder decir, a ver, ¿qué está ocurriendo con este estudiante? ¿Qué no estoy observando? ¿Qué no estoy haciendo? ¿O qué no estoy viendo que no estoy siendo capaz de llegar a que este estudiante logre avanzar? ¿Ya? La decisión sobre qué evidencia utilizar debe tener en cuenta que en toda sala de clase hay estudiantes en un rango de niveles de aprendizaje, desde lo más básico a lo más complejo. Por lo tanto, debo tener un instrumento que me permita también recoger información de los diferentes niveles, ¿ya? No con 3 rúbricas distintas, sino que pudiese ser a lo mejor tomar apunte. ¿Para qué se me van a complicar? Tomen apunte. Cosas importantes que vayan observando, anótenlas. Cosas que al momento de planificar, después se acuerden, oye, mira, Juanito Pérez, yo me di cuenta que en realidad acá hay un tema de habilidad. O sea, si yo quiero que él comprenda, primero tengo que trabajar la habilidad de localizar. ¿Por qué? Porque ahí está fallando. Y esa información, hagan el punteo, porque créanme que les va a servir cuando empiecen a planificar. Ejemplo de actividad. Actividades de explicación y de representación. Primero, no escribir definiciones o extraer respuestas de un libro. ¿Qué tienen que hacer? Actividades donde el alumno pueda argumentar, donde pueda explayarse, donde pueda reflexionar. No nos sirve que el alumno nos describa o nos diga,
A ver, ¿qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es tal cosa. No nos sirve. No nos sirve pasarle un libro de clase y que le traiga respuestas de forma individual. Lo que tenemos que potenciar son actividades colectivas, donde el alumno pueda argumentar, pueda dar a conocer su idea, su opinión, podamos contraargumentar con la opinión de otro. Plantear preguntas en vez de realizar preguntas que gatillen respuestas diversas y la reflexión. Hay diferentes tipos de preguntas. Tenemos preguntas cerradas que el alumno nos va a responder sí o no. Pero si yo hago una pregunta cerrada, al tiro voy con la otra pregunta. ¿Por qué me estás diciendo que no? ¿Por qué sí? No me puedo quedar solo con el no. ¿Ya? Luego voy con el compañero. ¿Estás de acuerdo con lo que el compañero está planteando? Y voy jugando a esta diversidad. 3. Observar y escuchar a los estudiantes mientras participan en las actividades. Es súper importante. Todo lo que los estudiantes dicen, hacen, crean y escriben es evidencia de aprendizaje. Así sus conversaciones en clase, sus preguntas, su lenguaje no verbal, van a brindar información. A veces hay actividades que son complejas y el alumno lo representa con su cuerpo. Ahí yo tengo que ser capaz de detectar esa información y ver por qué está tan asustado. Preguntarle, ¿qué ocurrió? ¿Por qué te provoca ese sentimiento de, ay, no, una lejanía? Y ver qué está ocurriendo. O sea, prestar atención a cada movimiento del estudiante, porque todo me va a evidenciar cómo van aprendiendo. La 3, estrategia de retroalimentación efectiva. Varían las formas de retroalimentar, por ejemplo, de manera oral, escrito, a través de una demostración. Yo también puedo entregar una retroalimentación. Puedo demostrar dónde se equivocaron y estoy retroalimentando. Entregar una cantidad de información que sea manejable por los estudiantes, según el nivel actual de su curso, de su edad. Yo no me puedo colocar a un niño de 4 años a entregarle una retroalimentación extensa, porque no me va a entender. Pero sí puedo hacerlo con un estudiante de media, por ejemplo. Entonces, ahí es entregar información oportuna también al nivel que se encuentran, y eso es una retroalimentación efectiva. 3. Ser claro, expresarse en palabras que el estudiante entienda del modo más breve posible sin perder precisión. Si yo me pongo a entregar una retroalimentación a un estudiante y le hablo desde, es que no hubieron procesos metacognitivos, no me va a entender. Pero si yo le digo, ¿sabes qué te falta a lo mejor? Comprender cómo te aprendes, qué estrategia estás aplicando, es probable que sí me entienda. Y ahí estoy utilizando un lenguaje claro. Acompañar la información con espacio para la acción, es decir, generar instancias de apoyo a los estudiantes luego de entregar la información para resguardar que efectivamente se use para aprender. Yo retroalimento y luego monitoreo que mi estudiante haya sido capaz de aplicar lo que yo le dije. Y veo en qué proceso está. Entonces también lo acompaño con un proceso de acompañamiento. Puede ser entregada individual o colectiva o al grupo. La primera tiene el valor de mostrar preocupación por el aprendizaje de cada cual y de ser más focalizado en las características individuales. Entonces también ustedes tienen que manejar. A ver, Juanito Pérez tiene una motivación que es poquita. Él cree poquito en lo que él puede hacer. Entonces a lo mejor con él me conviene aplicar una retroalimentación mucho más individual que llevarla a una retro colectiva. Porque aparte de retroalimentarlo individualmente, yo le voy a demostrar que yo me preocupo por él, que me interesa que él aprenda. Entonces lo estoy asociando también a un proceso afectivo. O sea, fíjense qué interesante. Es como, me preocupa, quiero ayudarte. A ver, veamos dónde se está equivocando. Y lo hago solo con él. Entonces también yo voy reforzando desde la emocionalidad. Y qué importante es eso. 6. La segunda posibilita abordar confusiones o errores comunes y logros de todo lo que alcanzaron. Entonces, la segunda retro, que es colectiva, yo lo puedo utilizar cuando hay errores masivos. Ya cuando muchos de mis estudiantes se equivocaron. En ahorrar tiempo, yo puedo ahí presentarlo de forma colectiva. ¿Cómo lo presento? Lo proyecto en el pizarrón, qué sé yo, y lo llevo a que analicen dónde estuvo el error. El promover uso formativo pedagógico de toda evaluación tiene que ser oportuna, referida a la meta y no a la persona. Ojo, comprensible, manejable, utilizable, importancia del vínculo pedagógico, la emocionalidad, profesores.
Yo nunca puedo abordar a un estudiante desde el desafío de las palabras agresivas. Insisto, ustedes tienen la capacidad para marcar a un estudiante con lo que ustedes le dicen o para llevarlo a ser tremendamente exitoso. O sea, ustedes tienen ese poder, aprovéchenlo para marcar vidas de forma positiva. La retroalimentación, acá. Y luego nos vamos a la cuarta, que es dar oportunidades para auto y coevaluación, que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque fomenta las capacidades de los propios estudiantes de evaluarse a sí mismos, pero también a sus pares, de forma autónoma, precisa y respetuosa. Acá también yo trabajo lo que son muchos los caracteres actitudinales, permitiendo comprender dónde están y cómo progresar. Y acá se mencionan algunas técnicas para desarrollar auto y coevaluación. Por ejemplo, un estudiante puede autoevaluar su trabajo usando un destacador para marcar en qué nivel de la rúbrica cree que se encuentra. Yo le entrego la rúbrica cuando yo voy a hacer un trabajo y luego, después que termine la actividad, le pido que marquen con un destacador en qué nivel se encuentra él de la rúbrica. Y fíjate que él va a revisar la rúbrica, se va a analizar, va a reflexionar y va a decir, ¿sabes qué, profe? Yo creo que estoy en un nivel básico o estoy en un nivel destacado. Luego, uno puede coevaluarlo marcando la misma rúbrica su apreciación sobre dicho trabajo. Luego usted puede marcarle al estudiante donde usted cree que como profesora él está. Y ahí puede abrir una discusión respecto de las diferencias de apreciación entre uno y el otro. Lo importante es que esta discusión se sustente en evidencias de trabajo y en criterios que permitan fundamentar los juicios. Y fíjense qué importante es este juego, ¿por qué? Porque muchas veces los estudiantes se evalúan mal porque están asociados a una autopercepción negativa o baja de ellos mismos. Pero sin embargo, usted puede haber apreciado que el alumno está por sobre cómo él se evaluó. ¿Por qué? Porque dio respuestas correctas, porque participó de forma reflexiva. Y usted lo que puede hacer es llevarlo a esta discusión demostrándole que su apreciación es baja en virtud del trabajo que él desempeñó. Y de pasadita trabajamos conceptos como motivación y como autoconcepto. O sea, fíjate la importancia de lo que es la retro. Tarjetas o papeles. Con signos pare, pausa y siga. Se pueden utilizar para cursos más pequeños. Pueden ser útiles para que los y las estudiantes comuniquen a su profesor cuando sientan que están comprendiendo, de modo que el docente pueda así tomar decisiones inmediatas con esa información. También puede utilizarse otro tipo de simbología como cara feliz, regular, triste, colores rojo, amarillo. En particular, los estudiantes que muestran el signo siga, es decir, quienes señales que comprenden y que no necesitan ayuda, pueden aportar a sus compañeros y compañeras dando alguna explicación o ejemplo, lo cual a la vez puede ser útil. Lo explico. Muchas veces hay estudiantes que nunca le van a decir a un profesor que no entienden. ¿Por qué? Por temor a ser ridiculizados, por temor a que el compañero lo moleste. Pero puede ser que ustedes trabajen con esta tarjetita y que el alumno, cuando el profesor vaya explicando y no entienda, en vez de levantar la mano y decir, profe, yo no entiendo, puede hacer a lo mejor algún gesto con la tarjetita roja. Y a usted le entrega el mensaje de que él no está entendiendo y puede hacer que usted se pare, detenga la explicación y utilice otra estrategia sin que el grupo total de cursos se dé cuenta quién es el estudiante que no está entendiendo. ¿Te fijas? Entonces son estrategias también para resguardar la motivación y el autoconcepto. Reflexiones de cierre metacognitiva. Luego de terminar una actividad se pueden hacer preguntas para que reflexionen sobre aprendizaje. Ustedes ya las conocen estas preguntas, ¿cierto? Que yo las tengo en el Drive. ¿Qué es? ¿Qué fue lo que más me costó aprender? ¿Qué fue lo que me resultó más fácil? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo necesité? Todo lo que tiene que ver con preguntas metacognitivas también aportan al proceso de retroalimentación. Así como preguntas que ayudan a identificar metas personales, que yo les decía que las pueden utilizar como actitudinales. ¿Qué me ayudaría a hacer eso mejor? ¿Qué necesito hacer mejor? ¿Qué meta me gustaría proponerme para seguir aprendiendo de mejor manera? La respuesta a esta pregunta pueden ser personales, formar parte de cuadernos, bitácora, portafolio o ser entregadas al docente. Y aquí está un poquito una visión integrada de las estrategias que yo no lo voy a explicar porque ya lo hemos trabajado, pero les voy a mandar el PPT. ¿Y qué es lo que se hace con los resultados de evaluación? Se identifican las áreas de mejora para la toma de decisiones, se avanza hacia metas de beneficio del estudiante y
tiene una base con enfoque formativo de lo que son el proceso evaluativo. Acá también yo les voy a dejar esto para que ustedes de repente lo analicen, pero finalmente son como creencias y conocimientos erróneos frente a cómo nos formaron, ¿ya? Entonces aquí también se los voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar. Y esto es lo que a mí más me gusta, fíjense. Esto es lo que más me... Esto es lo que más me gusta a mí de este proceso. Mira, esto. Una de las finalidades del decreto 67 es reducir la repitencia. ¿Y por qué? Acá hay dos temas. Uno, que para el Estado, un alumno que repita es doble subvención otro año. Ahí estamos claros. Pero también, de repente la repitencia es súper castigadora. Porque, insisto, se fija en un estándar y un cumplimiento de conocimientos, pero muchas veces, como no se evalúan las habilidades, se cree que un estudiante no sabe, pero estamos equivocados. La idea es eliminar la repitencia con el decreto 67. ¿Por qué? Porque somos capaces de levantar un proceso adecuado con tiempo sobre la necesidad de mi estudiante. Yo voy a tener el tiempo suficiente de mejorar mi estrategia con retroalimentación, con replanificación, y en teoría debiese impactar en menor índice de repitencia. Roma no fue construida en un día, pero ponían ladrillos cada una hora. Lo mismo ocurre con el decreto 67. Ustedes no van a construir esto en un día, ni en un año, ni en 5 años. Pero si les cambia la visión de cómo es educar y cómo es evaluar, una acción por día, un pasito a la vez, y créanme que en un futuro vamos a tener una visión totalmente distinta de lo que es la educación. Y les quiero entregar como dato, yo no sé si ustedes saben, pero nuestro mayor porcentaje de estudiantes con suicidios están en enseñanza media. Y uno de los motivos más fuertes que los lleva a suicidarse es el acoso escolar y el acoso que tienen las mismas instituciones y los mismos profesores en frente al proceso curricular. ¿Y por qué se los menciono? Porque si nosotros quizás tuviéramos esta visión integrada de cómo educar, cómo llegar y educar a través de la emocionalidad, quizás también podríamos aportar a tener menos estudiantes que se suicidan en el día a día. Porque créanme que el cargar con la responsabilidad que quizás no hicimos todo lo que estaba en nuestras manos es tremenda, no somos culpables, pero a veces somos los principales gatilladores y acosadores de estudiantes para que lleguen a tomar una decisión de esta manera. Y créanme que los diagnósticos de depresión, de etcétera, muchas veces están asociados directamente con la presión que tiene el sistema escolar. ¿Por qué? Porque como evaluamos a partir de calificaciones y denostamos a nuestro estudiante, los vamos convenciendo de que nos sirven. Y eso va asociado a el autoconcepto que los lleva a creer que no son buenos en nada. Y los lleva muchas veces a procesos depresivos y a tomar determinaciones que no hay vuelta. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque si ustedes no tienen la capacidad de analizar la tremenda responsabilidad que ustedes tienen con los estudiantes, no son para ser profesores. Eso les quería contar hoy día. No, y con esto damos finalización a nuestro taller de Decreto 67. Los quiero escuchar un poquito, a ver, para terminar, porque hoy día terminamos ya los 3 talleres, todo lo que es Decreto 67, ya lo vimos, pero hoy día creo que fue particular el taller de hoy día porque tuvo quizás también otra mirada. Entonces, no sé con qué sensación se quedan para hacer el cierre, cuéntanme. Profes. Raquel, por aquí. Profesora, bueno, que tenemos una gran responsabilidad. Yo tengo 29 años formando sueños. Yo soy venezolana y tengo 6 años acá en Chile.
Bienvenida, profesora. O sea, bueno, en realidad no bienvenida, sino que primero lamento lo que han pasado ustedes. Creo que ustedes han sido un tremendo aporte. No todos son malos, como dicen por ahí, como no todos los chilenos somos buenos. Pero me alegra tenerla acá en el grupo y me alegra también que pueda compartir una visión de educación de nuestro sistema. Así que cuéntame, ¿qué le parece? Bueno, me parece maravilloso su aporte y bueno, tenemos que seguir, no bajar las manos. Y como dice usted, tenemos una gran responsabilidad y como le digo, tengo 29 años formando corazones y sueños y después ellos vuelven y regresan y me buscan por Facebook, me agradecen porque como dice usted, nosotros capaz enseñamos un conocimiento que se va a olvidar, teorema de Pitágoras se olvida, pero como uno los trató, como uno les enseñó que podían alcanzar, que podían esforzarse, que sí pueden hacerlo. Y también existe el poder de la U. Ustedes pueden lograrlo, esfuércense, trabajen, que sí pueden. Entonces, yo creo que esa visión es la que debemos continuar haciendo. Y siempre los que somos mamá, yo siempre hago este juego, y si fuera mi hijo el que estuviera ahí y yo le estoy dando duro con que no es capaz, si fuera mi hijo al que yo estoy presionando al llevarlo a que desencadene una crisis de llanto, por ejemplo, y si fuera mi hijo el que está ahí, entonces también creo que ese ejercicio es súper potente, porque si fuera al lado contrario, ustedes como mamá, ustedes llevarían al colegio a la superintendencia y dejarían la tole tole. Pero como son las profes, de repente abusan. No digo que ustedes, sino que el sistema. Entonces creo que es un ejercicio bien potente preguntarse, si fuera mi hijo el que está en estas condiciones, ¿qué haría yo como mamá por sacarlo de adelante? Entonces creo que es un ejercicio súper potente. No sé si alguien más quiere aportar algo. Profesora Carolina. Profesora, ¿sí? ¿Me escucha? Bueno, mi respeto y admiración por su entrega, su pasión, por enseñar. No escuchaba yo un aporte y una entrega desde los años que estudié en la escuela normal. Así que mi admiración y respeto. Y me quedo con que educar a través de la emocionalidad. Totalmente. Ahora, yo la vez pasada le dije a usted que si estuviéramos presencialmente yo me paro el aplaudo, porque usted es una de las profesoras que no se evalúa. Usted estuvo conmigo el año pasado en asesoramiento, pero usted este año no se evalúa, pero cada taller que yo le invito, usted participa porque aún está en ejercicio y mire, no se me olvida, a sus 73 años sigue absorbiendo cualquier cosa que le pueda servir para sus chiquillos. Entonces, yo la miro a usted y digo, me doy por pagada, porque finalmente que una profesora a su altura, con toda la experiencia que usted tiene, toma estos talleres a pesar de que no tiene proceso de evaluación, pero solo para aprender, creo que es un tremendo enseñanza para todos los que estamos acá. Así que mi respeto a la profesora Elizabeth y agradecerle también su participación en estos talleres. Al contrario, agradecer su invitación, profesora. Muy agradecida. Súper. ¿Alguien más que quiera hacer el cierre? ¿Nadie más? ¿Se quedan motivados, no, profe? Muy motivados. Maravilloso, súper, esa es la idea. Así que con todo el fuga, profesores, para poder seguir trabajando, comentarles que estoy en proceso de revisión con las cosas que me quedan pendientes, algunos profesores que están conmigo en asesoramiento. Tengo algunas ahora agendadas, algunas horas individuales, pero estoy voy a estar full trabajando entre hoy día y mañana para poder dar respuesta a todas las revisiones que me quedan pendientes y los avances que necesito también entregar con otras profesoras. ¿Ya? Así que el taller queda grabado, lo voy a subir a YouTube también, porque en el canal estoy subiendo los videitos, también para que lo revisen, ¿les parece? Y agradecerles su participación y dejarlos como full motivados. Insisto, hay un tipo, mire, no recuerdo el nombre, pero se los voy a enviar. Hay un tipo en YouTube, denme un minuto,
que a mí me impactó mucho la capacitación que él entregaba. ¿Por qué? Porque es un tipo español. ¿Y por qué me impresionó este tipo? Que de hecho yo siempre lo seguí escuchando, que de hecho tengo que buscarlo, pero lo voy a buscar y se lo voy a enviar. Pero este tipo hace una capacitación donde él dice que hay que enseñar desde las entrañas y que el profesor que no tiene sangre que le corra cuando enseña, y si no es capaz de enseñar desde la entraña, desde llegar a la emocionalidad del estudiante, no sirve. Y el tipo lo grafica con una pasión que a mí me marcó. Yo lo vi ese video hace como un par de años atrás y creo que me marcó porque el tipo decía, cuando tú enseñas, te tiene que correr sangre en las venas para enseñar, te tiene que apasionar, te tiene que bombear sangre para poder entregarle la sangre al otro que tú estás formando. Y yo, cuando lo encuentre, se los voy a compartir para que lo vean, porque estoy segura de que también les va a provocar un antes y un después cuando lo escuchen. ¿Ya? ¿Les parece? Súper. Ya, profe, muchas gracias. Ya, los profesores, descansen ahora, cuídense, cariños. Había una profesora que había levantado la mano. Profesora, Buenas tardes. Le quería consultar más que nada dónde envía el material de los PPT, porque a mí no me ha llegado nunca esa información, entonces solo me llegan los links. Profesora Carmen, consulta. Usted se conecta los sábados solamente, ¿cierto? Sí. Ya, sí. Ya, es que los PPT yo los subo al grupo que tengo como asesoramiento, pero escríbame y se lo envío. Ya, sí, porque no recibo ningún PPT de los talleres anteriores tampoco, entonces... No, porque yo se lo subo a la plataforma donde trabajo con los otros profes. Pero envíamelo, avísame y yo se lo comparto, no tengo problema. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Ya, pues, profesores, cuídense, descansen, cariños, y nos vemos. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Gracias, descanse. Gracias por todo. Gracias.